Imagina estar en la casa de un amigo, con la calma de la noche envolviéndote, solo para descubrir que algo invisible te está observando y jugando contigo. Lo que comenzó como una simple noche de juegos y risas, pronto se convirtió en una experiencia que ninguno de ellos olvidará jamás. Pero, ¿fue todo solo una coincidencia? ¿O realmente estaban siendo visitados por algo mucho más allá de lo que esperaban? Hoy, te traemos testimonios e historias reales, contadas por personas reales, sobre los sucesos más terroríficos y raros que marcaron sus vidas. Estos relatos podrían hacerte cuestionar si estamos solos, o si, de alguna forma, hay algo más allá de nuestra comprensión. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás podría hacerte mirar 2 veces al espejo. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Comencemos. Cuando tenía unos 12 años, estaba en la casa de mi primo. Él tenía 9, jugando en su trampolín. Su vecindario era bastante viejo y deteriorado. Mi primo y yo tuvimos la idea de colarnos en la casa abandonada que quedaba al otro lado de su cerca. Saltamos la cerca, caminamos por el estrecho sendero entre la cerca y la vieja casa, descalzos, lo cual fue tonto, y llegamos a la entrada. La puerta principal era sorprendentemente moderna, una puerta de acero con cerradura. Para nuestra sorpresa, estaba abierta. Entramos, y el olor nos golpeó de inmediato. Era un hedor dulce y enfermizo que llenaba todo el lugar, así que tuvimos que taparnos la nariz mientras explorábamos. No había cristales en el suelo, así que al menos nuestros pies descalzos estaban a salvo, pero el polvo estaba por todas partes. Era una casa de estilo shotgun, tal vez con 4 habitaciones. En la primera, había de 6 a 7 bicicletas de montaña, lo que nos hizo pensar que alguien estaba guardando cosas allí. El baño estaba al lado y tenía botellas de vidrio pequeñas que parecían de los años 40. La segunda habitación estaba llena de basura, pero lo que más me llamó la atención fue una vieja grabadora de casetes con un casete aún dentro. La etiqueta decía: Débora, 18 de marzo de 1993. No le dimos mucha importancia. En la tercera habitación encontramos más bicicletas y más basura, y había un pequeño armario al costado. Le quitamos las telarañas y dentro encontramos una motosierra con residuos de color marrón rojizo. En ese momento, las alarmas comenzaron a sonar en nuestras cabezas. Aunque tratamos de racionalizarlo como solo óxido, decidimos ver qué había en la cuarta habitación y luego largarnos de allí. Entramos a la cuarta habitación y estaba completamente vacía, excepto por unas escaleras hacia el sótano, mucho polvo y una pequeña cruz de madera. En ella estaban pintadas las palabras: Débora, 29 de septiembre de 1963, 18 de marzo de 1993. Justo en ese momento, escuchamos un ruido proveniente del sótano. Entonces, salimos corriendo. Salimos por la puerta principal, atravesamos el sendero, saltamos la cerca, pasamos por el jardín trasero de mi primo, entramos a la casa, subimos las escaleras y nos metimos debajo de la cama. Estuvimos allí durante horas, susurrando y especulando, y prometiéndonos no volver jamás a ese lugar. Pero lo hicimos, y esa es otra historia para otro día. Unos días después volví a la casa de mi primo. No sospechó nada nuestros padres, ya que vivíamos a pocas cuadras y siempre jugábamos juntos. Llevé a mi hermana pequeña para que jugara con los hermanos más pequeños de mi primo. Ella tenía 9 años, igual que mi primo, pero no iba a contarle lo que había sucedido. Ella era una chismosa, y mi primo y yo habíamos decidido que no queríamos que nadie lo supiera, especialmente los adultos. En cuanto a mi primo, lo llamaremos Connor a partir de ahora. Él no sabía que yo iría, pero se alegró mucho de verme, porque había estado investigando sobre la casa. Me contó que los primeros
a su hijo cuando murieron y él se la dejó a su hijo. Pero nadie había vivido allí desde que los primeros propietarios se mudaron, así que la casa había estado vacía desde aproximadamente 1948, lo que confirmaba mi suposición sobre la antigüedad de las botellas de vidrio en el alféizar del baño. Desde entonces, la casa solo se había utilizado para almacenar cosas. Ya habíamos planeado nuestra segunda visita. Esta vez llevábamos zapatos y cada uno tenía una linterna. Ambos teníamos pistolas, cuchillos y rifles, pero no nos atrevíamos a sacarlos de la casa, así que solo llevábamos cuchillos de bolsillo afilados para la ocasión. Nos deslizábamos por el camino entre la vieja casa y la cerca. No era un camino en realidad. Era un espacio de unos 5 a 6 pies de ancho, cubierto de ramitas, hojas y esas plantas con espinas. Todo estaba marrón, lo que probablemente fue la razón por la que no vimos el ovillo de cuerda en nuestra primera aventura. Estaba escondido contra la pared de la casa bajo un montón de hojas. Era del tamaño de un puño de adulto y marrón, como suele ser la cuerda. Parecía vieja y era bastante pesada. La guardé en mi bolsillo y seguimos adelante. Nos acercamos rápidamente a la entrada de la casa y entramos. No queríamos quedarnos mucho rato por si alguien nos veía. Después de todo, era pleno día. Dentro de la casa, todo seguía igual. Las bicicletas seguían allí, igual que la motosierra y las botellas de vidrio. Parecía que nadie había estado allí desde nuestra última visita. Nadie lo había hecho, de hecho. Solo habían pasado unos pocos días. Fuimos directamente a la última habitación, después de curiosear en las otras 3 y no encontrar nada interesante. La cruz seguía allí. Después de estar un rato allí, escuchando cualquier ruido extraño, reunimos el valor y decidimos bajar al sótano. Sé lo que están pensando. Qué cliché. Pero después de bajar las escaleras y doblar la esquina, con los cuchillos listos, encontramos nada. Había algunos montones de hojas por ahí, una lata de refresco vacía y otras basuras, pero nada más. No había señales de que algo estuviera mal. Subimos de nuevo. Desechamos el ruido que habíamos escuchado unos días antes como si fuera el sonido de la casa, asentándose o cayéndose, considerando lo vieja que era, y salimos. Pero en lugar de regresar, decidimos revisar el otro lado de la casa. Realmente desearía no haberlo hecho. Había un par de viejas puertas de tormenta que no habíamos notado desde el sótano. La pintura, si es que alguna vez la hubo, ya se había desmoronado y ahora las puertas eran grises. Estaban clavadas, así que corrimos. Ninguno de los dos quería quedarse atrás. A buscar un martillo en la caja de herramientas de su papá. Nos pusimos a trabajar en esas puertas, pero tenía que haber cientos de clavos, todos torcidos y clavados de forma desordenada. Ya estaba oscureciendo, así que dijimos no más, y nos fuimos a casa. Al día siguiente volví de nuevo y continuamos el trabajo. Ya habíamos abierto las puertas a la mitad y podíamos ver el sótano debajo. Ninguno de nosotros cabía por el espacio, así que seguimos sacando los clavos. Era alrededor de las 3 de la tarde cuando finalmente abrimos las puertas y encontramos que no había escaleras, solo una caída de unos 10 pies. Miramos lo más que pudimos sin caer y olía horrible. Estábamos seguros de que ese era el origen del olor en la vieja casa. Era un lugar bastante pequeño, por lo que pudimos ver. Estaba estrecho y había una gran pared en el centro, con caminos angostos a ambos lados que llevaban a la oscuridad. El suelo estaba manchado y ambos sabíamos que era sangre. Tal vez nuestras imaginaciones de niños estaban desbordadas, pero quién sabe. Pero una cosa sé con certeza: el sonido de ese casete me perseguirá para siempre. Lo escuchamos ese día, en la grabadora de mi primo. Al principio hubo estática durante unos 5 minutos y estábamos a punto de rendirnos. Luego, un grito horrible y torturado. Los gritos continuaron hasta que de repente se detuvieron en medio de uno. Luego más estática. Tiramos el casete y nunca volvimos a hablar de ello, ni volvimos a entrar a la casa. Algo horrible sucedió allí, o tal vez fue una broma, lo cual podría ser, y espero que lo fuera, pero no lo creo. Nunca deshice el ovillo de cuerda. Lo dejé accidentalmente en la casa de mi primo ese día, junto al trampolín.
Poco después, compraron una casa y se mudaron a un terreno en Ceylon, Minnesota, a unos 20 millas de distancia. Aún tienen la casa. Está vacía ahora y la usan para almacenar cosas, como bicicletas de montaña. Irónicamente, yo todavía vivo en Fairmont. Podría conducir hasta allí, recoger el ovillo de cuerda y deshacerlo. Pero creo que es mejor dejar ese ovillo de cuerda donde está. No quiero tener nada que ver con esa casa nunca más. La experiencia más aterradora que tuve mientras acampaba. Vivo en el este de Oregón y mi mamá vive en el oeste. Fui a visitarla durante el verano y, como es muy aficionada a las actividades al aire libre, decidimos hacer un viaje de 1 hora desde su ciudad hasta la costa. Terminamos en un campamento gratuito en la cima de una colina. Grandes estribaciones de las montañas costeras, a unos 25 minutos en auto desde el campamento hasta la carretera principal. Éramos los únicos campistas allí. Pasamos el resto del día relajándonos, cocinando, etc. En un momento, una camioneta llena de hombres subió la colina y hablaron con mi mamá. No sé de qué. En ese momento no me pareció sospechoso, y luego se fueron. Avancemos hasta la mitad de la noche. Me despierto y veo a mi mamá sentada completamente erguida en la tienda. Me despierto con facilidad, así que escuché su jadeo, y eso me alertó. Tan pronto como vio que estaba despierta, me tapó la boca con la mano porque estaba a punto de preguntarle qué pasaba. Había un silencio total, y de repente escuchamos pasos justo al lado de la tienda. Incluso la pequeña solapa que cubre el cierre de la tienda se movió. Afortunadamente, mi mamá reaccionó rápido y dijo en voz alta: «Kenny, agarra la pistola». Kenny es mi papá, aunque eso no importa porque, como mencioné antes, solo estábamos nosotras dos. Los pasos se alejaron. No nos hicieron daño. Gracias a Dios por mi mamá. He tenido varios sueños similares a lo que voy a contar. He sido espeleólogo en Florida durante unos 13 años, desde que tenía unos 6. He estado en muchas cuevas y nunca antes había sentido miedo de entrar en una... hasta esto. Cuando tenía unos 7 u 8 años, comencé a tener un sueño recurrente. Lo tenía al menos 2 veces al año, siempre exactamente igual, incluso cuando me daba cuenta de que estaba soñando después de las primeras veces. Me dormía y soñaba que estaba en una cueva. Entraba por un pequeño agujero en el suelo y dentro veía un pasillo de unos 3 a 4 metros de largo y entre 60 centímetros y 1.2 metros de alto. Al final, siempre giraba a la izquierda y ahí siempre había una señal de alto roja y doblada, como si alguien hubiera arrancado los 60 centímetros superiores y la hubiera arrojado allí. Pero siempre seguía avanzando por el pasillo. Daba la vuelta y pasaba la señal, a pesar de estar aterrorizado, a pesar de saber muchas veces lo que me esperaba. El pasillo comenzaba a descender y rápidamente se abría en una gran cámara vertical con un camino en espiral bajando. Todo se volvía borroso en ese punto, pero siempre era igual. Veía basura esparcida en las paredes. Veía la fosa descendiendo hasta un suelo curvado. Veía cosas indefinidas, animales, personas o algo más en el fondo. Y veía a mi familia, cada uno con una de esas cosas, siendo torturados y asesinados, siempre, y nunca podía hacer nada. Después de eso, me quedaba paralizado por unos segundos hasta que sentía, más que veía, como todo se volteaba hacia mí y me miraba, y me despertaba. No como en un sueño normal, donde simplemente recuperas la conciencia, ni como en una pesadilla, donde te levantas de golpe con miedo. Era como si algo me expulsara, como si no se suponía que debía estar ahí. Tuve ese sueño varias veces al año, hasta que cumplí 15. Antes de lo que sucedió después, le conté el sueño a un amigo. Mi padre decidió llevarnos a unas cuevas en las que nunca habíamos estado antes. Una de ellas era Dog Drop. Probablemente se llamaba así porque alguien arrojó allí a su perro o porque un coyote cayó y luego encontraron su cuerpo. Dog Drop
tenía una entrada con un descenso vertical de unos 9 metros. Bajé con mi hermano mientras mi padre esperaba arriba. Había un agujero en el suelo. Empecé a sentirme incómodo, aunque no sabía por qué. Seguí a mi hermano dentro del agujero. Me sentía peor con cada paso. Y cuando levanté la vista, vi el mismo pasillo, el mismo giro, la misma pared, las mismas botellas en la esquina. Y en ese instante, fui golpeado por una sensación abrumadora de náusea, terror, de que algo me estaba observando. Todo en mí gritaba que saliera de ahí. Me quedé paralizado y debía hacer algún ruido, porque mi hermano se giró y me preguntó qué me pasaba. Apenas logré decir que quería irme. Salí trepando lo más rápido que pude, seguido de inmediato por mi hermano. Empacamos y nos fuimos. Nunca hemos regresado y nunca lo haremos. Nunca le dije a nadie lo que realmente pasó, solo que no me sentía bien y lo olvidaron rápidamente. Lo que más me inquieta es que nunca volví a tener el sueño. Año tras año, lo tuve sin falta. Pero después de ese día, simplemente desapareció. Y aún recuerdo todo. Y todavía siento miedo. No un miedo normal, sino algo externo, como si no fuera mío, cada vez que pienso en ello. Viví en un viejo apartamento en 2002. El lugar había sido construido en 1900, así que tenía poco más de 100 años cuando me mudé. La sala y la cocina estaban bien, pero el baño y el dormitorio eran inquietantes, como si siempre sintiera que me estaban observando, especialmente en el dormitorio si la puerta del closet estaba abierta. Esa sensación de incomodidad solo se volvió moderadamente tolerable con el tiempo. Me sentía seguro en el dormitorio, pero solo si la puerta estaba cerrada con llave. Una noche, estaba profundamente dormido cuando un fuerte ¡bang! Golpeó mi puerta. Cuando reuní el valor suficiente para salir de la cama, revisé todo el apartamento. Todas las ventanas seguían cerradas y aseguradas por dentro. La puerta aún tenía la cadena puesta y no había nadie allí. Mencioné el closet del dormitorio. Nunca me gustó entrar ahí, ni siquiera que la puerta estuviera abierta. Por alguna razón, en mi cabeza escuchaba sonidos de jadeos ahogados. Por eso, la puerta del closet siempre permanecía cerrada. Un mes después de ser despertado por el golpe en la puerta, otra vez estaba profundamente dormido, hasta que algo me despertó. Era una presión sobre mí, como si me estuvieran sujetando contra la cama. La habitación estaba completamente oscura, no podía ver nada, pero sabía que alguien estaba de pie sobre mí. Cuando finalmente logré encender la lámpara de mi buró, no había nadie. Después de eso, no pude volver a dormir en la oscuridad. Tenía que dejar la lámpara encendida. Esa experiencia me aterrorizó, y desde entonces, la sensación de ser observado se intensificó. Amigos que venían de visita también lo mencionaban. Decían que el baño se sentía extraño, como si alguien los estuviera observando. Llegó un punto en el que ya no podía estar ahí. Cuando tuve la oportunidad de mudarme a otra unidad en el mismo edificio, no lo pensé 2 veces. Hice las maletas y me fui. Después de mí, varios inquilinos alquilaron el apartamento y todos se mudaban en cuestión de meses. Me hice amigo del administrador del edificio y un día le mencioné que creía que el lugar estaba embrujado. Se rió, sin tomarlo en serio. Años después, estaban renovando el apartamento. El administrador estaba ahí pintando y el dueño del edificio también estaba presente. Entré a verlo. Se veía más bonito y, extrañamente, ya no se sentía tan perturbador. Mientras conversábamos, el dueño del edificio, sin darle mayor importancia, comentó que un antiguo inquilino se había quitado la vida en el closet, ahorcándose. También mencionó que el diseñador original del edificio había vivido en ese apartamento y había muerto ahí. No me enojé al escucharlo, pero me sentí validado. Todo lo que experimenté era realmente. Mi esposa y yo nos hospedamos en un bonito hotel en el centro de Pittsburgh. Fue ahí donde le pedí que se casara conmigo después de una cena lujosa.
Elegí la habitación porque tenía una enorme bañera japonesa en la que yo, con mi 1,85 metros de altura, apenas podía ver por encima del borde. La primera noche, estábamos durmiendo en la cama king. Creo que el despertador marcaba entre las 2 y 3 a.m. A mi izquierda, a solo unos metros de mí, escuché el sonido de lo que parecía un lápiz rodando lentamente por una superficie inclinada. Era un sonido tan claro y deliberado que nos despertó a ambos. Sentí mi corazón martillando en el pecho, pero me convencí rápidamente de que solo era un lápiz deslizándose de un escritorio en la habitación. Con ese pensamiento en mente, me volví a dormir. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, descubrí que A. No había lápices en la habitación. B. No había ningún escritorio. Era mi primera noche en ese cuarto y asumí que, como en la mayoría de los hoteles, habría un lugar para sentarse y escribir. Pero no. Lo único que encontré para escribir eran bolígrafos con sus tapas puestas. No harían ese sonido tan nítido y característico que hace un lápiz de madera al rodar. Además, en la habitación no había ninguna superficie inclinada de la que algo pudiera haber rodado en plena madrugada. La situación fue lo suficientemente extraña como para que siguiéramos hablando de ello esa mañana. No creo en fantasmas, pero me encantaría experimentar algo inexplicable. Pensé en un lápiz fantasma, pero en mi cabeza sabía que tenía que haber una explicación lógica. Sin embargo, eso no fue lo único que pasó. Esa noche, los dos estábamos en la bañera. El agua me llegaba hasta la barbilla. Era perfecto. Estábamos en pleno febrero, un mes frío y miserable en Pittsburgh. Nos divertíamos, chapoteando y fingiendo que éramos ricos. Y entonces, desde la otra habitación, escuchamos el zumbido de un viejo micrófono conectado a un sistema de altavoces. Ese sonido de estática que suele preceder a un anuncio. El ruido llenó toda la habitación. Nuestros corazones volvieron a acelerarse. Y luego, los dos saltamos del susto. Escuchamos claramente a alguien soplando en un micrófono para probarlo. Hood, Hood. Fue un sonido tan nítido, tan reconocible, que casi podía verse en la mente, igual que el lápiz. Mi corazón pasó de latir fuerte a vibrar como un colibrí. Me levanté de la bañera de un salto, completamente desnudo, y me envolví apresuradamente en una toalla. Eso fue un hombre soplando en un micrófono, dije. Mi esposa se quedó en la bañera, en silencio, asustada. Busqué por toda la habitación. No había altavoces. No encontré rejillas de bocinas en las paredes ni en el techo. La única fuente de sonido en la habitación era un iHome que ya estaba reproduciendo música desde mi iPhone. No encontramos ninguna explicación. Nos quedaba una noche más en el hotel. A pesar del misterio, estábamos emocionados por nuestro compromiso y por los fantasmas que parecían habitar el lugar. Una semana después, tuve la idea de enviarle un correo al hotel. Pregunté sobre la historia del edificio. Pittsburgh es una ciudad antigua, y el centro de Pittsburgh es muy, muy antiguo, me respondieron. Mientras leía el correo, mi mandíbula cayó. El hotel solía ser una fábrica de teléfonos. No sé por qué, pero esa respuesta lo hizo todo encajar. Mi mente viajó inmediatamente a los sonidos de una fábrica, el sistema de altavoces, las mesas de dibujo, todos reliquias de otra época en la historia de ese edificio. No es tan espeluznante como otras historias, supongo, pero mi pareja y yo seguimos un poco desconcertados por esto. Han pasado años y todavía nos preguntamos ocasionalmente al respecto. No hay una explicación, aparte de alguna extraña conexión sobrenatural o simplemente una gran coincidencia. Desde hace unos 10 años, mi abuela vive en un hogar de ancianos. Tuvo un derrame cerebral y, mentalmente, ya no está del todo presente. Todavía nos reconoce cuando la visitamos y se alegra de vernos, pero a menudo dice cosas sin sentido, como si estuviera reviviendo recuerdos lejanos del pasado. Me entristece porque siempre tuvimos una conexión muy cercana cuando yo crecía. Mis padres trabajaban mucho,
así que ella se quedaba conmigo. Siempre sabía cuando le mentía, podía sentir cuando me enfermaba, incluso cuando no estaba conmigo, y somos increíblemente parecidas tanto en personalidad como en apariencia. Hay fotos de ella cuando tenía 21 años en las que parece que soy yo. Éramos muy unidas y la quiero muchísimo. Le presenté a mi ahora esposo cuando empezamos a salir en la universidad. Él es de un país diferente al mío y actualmente vivo en su país. Llevábamos algunos años saliendo cuando mi visa estaba a punto de expirar. Para poder vivir en el mismo lugar, decidimos casarnos. Sin embargo, éramos jóvenes, recién graduados de la universidad, y optamos por casarnos en secreto. Nuestra idea era casarnos oficialmente en el ayuntamiento, anunciar nuestro compromiso y luego hacer una boda unos años después. En el país de mi esposo, los documentos oficiales y las ceremonias de boda están separados. Nadie sabía de nuestro plan. Estábamos, y seguimos estando, locamente enamorados y emocionados por compartir este secreto. Mirando atrás, fue una tontería. Nadie nos habría juzgado, especialmente considerando que seguimos felizmente juntos años después. Pero en ese momento, decidimos ocultarlo porque éramos unos críos. Así que viajamos a visitar a mis padres en mi país para anunciar nuestro compromiso. Mi papá nos recogió en el aeropuerto. Íbamos charlando en el auto cuando nos contó que mi abuela se había alterado mucho cuando él la visitó el otro día, justo el día en que decidimos casarnos en secreto. ¿Por qué estaba alterada? Le había dicho a toda mi familia que soñó que yo me había casado en secreto. No paraba de insistir en que lo sabía con certeza y estaba increíblemente lúcida. Alzaba la voz, algo que no había hecho desde antes del derrame. Mi familia no le prestó mucha atención porque no esperaban algo así de mí. Mi papá nos lo contó porque le pareció tierno que ella estuviera tan preocupada por eso y que de repente estuviera tan lúcida. Mi esposo y yo nos quedamos en silencio en el auto, sintiendo un escalofrío. No tenemos idea de cómo lo supo o si fue solo una coincidencia, pero de alguna manera, ella lo sabía. La visitamos unos días después y ya no recordaba nada de eso. Estaba encantada con la noticia de nuestro compromiso. Hoy seguimos felizmente casados. Tuvimos nuestra boda y todo, y nadie jamás se enteró de que nos habíamos casado antes del gran día. Excepto mi abuela, aparentemente. Primer año en la universidad. Había un dormitorio viejo y espeluznante en el campus en el que nadie vivía. Todos evitaban pasar cerca porque daba una sensación incómoda, como si alguien te estuviera observando. Había rumores sobre 2 mujeres que murieron allí en diferentes momentos. Una fue asesinada y la otra se suicidó, y que sus espíritus rondaban el edificio. Una noche, un amigo estaba de mal humor porque su novia había terminado con él, así que salí a caminar con él por el campus para que pudiera desahogarse y sentirse un poco mejor. Pasamos por delante del dormitorio y mencioné que se decía que estaba embrujado, contándole las historias para distraerlo. La planta baja del edificio tenía un diseño particular. Había 2 puertas en los extremos y un pasillo que recorría toda la longitud del edificio, por lo que desde una puerta podías ver la otra. Nos acercamos a una de las ventanas y miramos hacia el pasillo. En ese momento, vimos a 2 chicas salir de una habitación. Llevaban ropa que parecía de los años 70 u 80 y se quedaron de pie en el pasillo, mirándose en silencio. De repente, una de ellas giró lentamente la cabeza y nos miró directamente. Luego, volvió a mirar a su compañera, se dio la vuelta y caminó en dirección opuesta a donde estábamos. Salimos corriendo al otro lado del edificio para ver si las encontrábamos, pero no había nadie. Regresamos a la puerta original y las vimos hacer exactamente lo mismo otra vez. Nos miramos entre nosotros y echamos a correr. Estuve inquieto por un tiempo, sobre todo después de que, mientras dormía en mi habitación, todos mis pósters cayeron de la pared al mismo tiempo. Le conté esta historia a otro amigo y él me convenció de regresar con él para intentar entrar. Encontramos una ventana abierta, que más tarde supimos que era la habitación donde la chica se había ahorcado. Trepamos por ella
y empezamos a caminar por el pasillo. Exploramos el edificio y empezamos a notar cosas inquietantes. Los grifos de agua se abrían solos. Pasábamos por una habitación y al regresar una silla estaba movida. En la planta baja, un escritorio apareció boca abajo debajo de la escalera. Cuando estábamos a punto de irnos, más grifos comenzaron a abrirse y el sonido del agua se hizo más fuerte y más fuerte. Al llegar a la ventana por la que habíamos entrado, pusimos las manos en el marco para salir y en ese instante, la puerta se cerró de golpe. Sin pensarlo, abrimos la puerta a la fuerza, saltamos por la ventana y corrimos de vuelta a nuestro dormitorio. Nunca regresamos. Esto sucedió en la casa en la que vivimos durante unos 7 años. Pasaron muchas cosas extrañas ahí. A veces se escuchaban murmullos. Vi una sombra humanoide e incluso una vez vi a alguien asomarse por la puerta. Nada de eso se sentía hostil, pero había una sensación que tanto mi madre como yo experimentábamos si salíamos al frente de la casa por la noche. Era la sensación de que algo nos observaba, y no era amistoso. Aquella noche, alrededor de la medianoche, decidí ir a la tienda 24/7 porque quería comprar unos bocadillos. Al salir por la puerta principal, vi algo por el rabillo del ojo y me giré para mirar. Había una cosa muy alta, simplemente flotando, por decirlo de algún modo. Casi podría describirlo como colgando, pero no había nada sosteniéndolo. Estaba justo afuera de la ventana de mi hermano. Parecía cubierto por una sábana que alguna vez fue blanca, pero estaba tan sucia que era más bien de un tono blanquecino, volviéndose marrón de tanto lodo y tierra hacia la parte inferior. No tenía pies visibles, ni ojos, ni rostro, pero podía sentir que estaba mirando fijamente la ventana de mi hermano. Mientras lo observaba, giró hacia mí y, en ese instante, sentí que me convertía en uno de esos insectos que clavan con alfileres en una caja de exhibición. Su mirada me paralizó por completo. Fue como si me sujetara físicamente en el lugar. Me pareció una eternidad, aunque solo pasaron un par de segundos. Entonces, volvió a mirar la ventana. La presión desapareció y se desvaneció. Justo en ese momento, se escuchó un aleteo en el árbol sobre mí y uno de los búhos del vecindario se posó ahí. De algún modo, sentí que el búho había venido en mi defensa, por más ridículo que eso suene. En nuestra calle, todos queríamos a esa pareja de búhos. Los veíamos casi como vecinos. Quizás solo estaba protegiendo a otro residente del vecindario. Así es como me gusta pensarlo, al menos. Al final, decidí que lo mejor era simplemente hacer palomitas o algo esa noche. Ahora que lo pienso, creo que nunca le conté a mi hermano sobre aquello. Tal vez debería hacerlo. Mi escuela secundaria solía ser una mansión gigante antes de convertirse en un orfanato y luego en una escuela. Una sección de la escuela, el tercer piso, era inaccesible. La escalera que conducía al piso estaba bloqueada con madera y pintada de negro para que coincidiera con la sala del coro en la que se encontraba. En 2003, durante la obra escolar de otoño del Smith, tuvieron que quitar la madera para reemplazar las ventanas de ese tercer piso. Incluso terminamos utilizando algunas de las ventanas removidas para nuestra barricada. Practicábamos para la obra casi todas las noches, y si vivías lo suficientemente lejos, usualmente te quedabas en la escuela esperando en lugar de ir a casa solo para regresar. Mientras esperábamos para empezar la práctica una noche, yo y 3 amigos, Ryan, Mike y Michele, decidimos subir por la escalera para explorar el tercer piso. La escalera estaba podrida y en mal estado por años de desuso, así que subimos cuidadosamente uno a la vez para encontrar un pasillo nada notable con algunas habitaciones aún menos destacables a los lados. Todo esto conducía a un gran espacio abierto con escritorios viejos apilados y carpetas llenas de exámenes de, tal vez, los años 80. Los 4 estábamos un poco decepcionados porque el rumor decía que esta sección de la escuela no fue convertida del orfanato que ocupaba el lugar hace varias décadas y que los fantasmas de los huérfanos aún rondaban el lugar. Como no nos asustamos,
terminamos buscando entre los papeles viejos. Mientras Michelle revisaba unos papeles en una habitación lateral, con la espalda hacia nosotros, Ryan empujó a Mike y a mí fuera de la habitación en silencio y a una habitación adyacente para asustar a Michelle y hacerle creer que nos habíamos desaparecido. Claro, ella salió corriendo de la habitación gritando, echándonos malos comentarios y diciendo, «Esto no es gracioso». Tuvimos que taparnos la boca para no reír, cuando, de repente, una de las personas en la habitación arruinó toda la broma al reírse como una niña pequeña. Miré a Ryan y Mike para ver cuál de los dos había arruinado la broma, pero ambos se tapaban la boca con las manos y sus ojos estaban tan grandes como platos. Esta habitación en la que estábamos, escondidos tras la puerta, era pequeña, tal vez del tamaño de un pequeño baño de una sola cabina, quizás alguna vez lo fue, y alguien en esta diminuta habitación estaba riendo, y no éramos ninguno de nosotros. Toda esta trama se desarrolló probablemente en 10 segundos entre el momento en que dejamos a Michelle y oímos la risa, así que nos quedamos allí, mirándonos, esperando que algo sucediera que lo explicara. Eran como las 4 o 5 de la tarde, y nosotros éramos los únicos en la sala de coro todo el día. Habríamos visto a alguien subir las escaleras. Habríamos escuchado las escaleras crujir si alguien subía allí. Quien sea que rió desde dentro de esa habitación ya estaba allí. Desafortunadamente, no obtuvimos la explicación que necesitábamos, porque una segunda ronda de risas comenzó. Esta vez, más de una persona riendo. Eso fue todo para Ryan, un tipo grande y fuerte, ex deportista convertido en actor de la obra, quien dio el grito de pitch más alto que he visto de un chico de su tamaño. Hubiera sido gracioso si no hubiéramos estado aterrados. Empujó a través de nosotros, salió corriendo al pasillo gritando, asustó a Michelle en su camino hacia abajo, y nosotros bajamos corriendo por las escaleras. Esta vez no las bajamos uno por uno, y realmente cayeron trozos de madera podrida. Explicamos lo que sucedió a Michelle, y luego nos fuimos a algún lugar que no fuera la sala de coro hasta que comenzara la práctica de la obra. El equipo de mantenimiento debe haber sabido que estábamos allí, porque todos recibimos una charla sobre el tema de subir allí. Preocupaciones de seguridad con los escalones podridos. Así que, por supuesto, la gente comenzó a subir allí sin pensarlo, esperando ver un fantasma. Hubo más historias sobre ese tercer piso durante ese año, que terminaron rápidamente una vez que reemplazaron las ventanas y sellaron la habitación nuevamente. Ahora la escuela está cerrada y vacía, así que los fantasmas que se estaban divirtiendo ya son libres de hacerlo sin que los vivos se interpongan. Hace unos 5 años y 2 novios atrás, me mudé a una antigua granja con mi entonces pareja. Él era un acumulador y estaba avergonzado por el estado en el que se encontraba su casa después de que su esposa lo dejara. Él tenía una caravana y allí era donde dormía, porque la casa estaba llena de basura, ropa, cajas, hasta las rodillas en cada habitación. Yo, siendo extremadamente sensible al desorden, limpié esa casa. Desde las esquinas polvorientas del techo, me tomó semanas, pero le puse aceite Morphe a cada rincón de la madera. Llené su camión con más de 10 cargas de basura. La primera noche que estuve allí, las cosas fueron extrañas. En ese momento, solo había limpiado una parte de la sala de estar. Mi novio roncaba tan fuerte que decidí dormir dentro, en el sofá, mientras él dormía afuera en su caravana. Justo había tenido una pelea con mi madre y estaba acostada, despierta a las 4 a.m., enfadada por ello. Escuché a mi novio entrar por la puerta trasera, murmurando como siempre. Estaba abriendo y cerrando cajones y armarios en la cocina. Pensé que estaba buscando algo. Finalmente, me levanté porque, bueno, ya estaba despierta. Quizás podría ayudarlo a encontrar lo que necesitaba. La cocina estaba a unos 5 pies de donde estaba, y, cuando entré, no había nadie allí. Miré a mi alrededor y lo llamé, pero no estaba. No me asusté fácilmente y, en ese momento, solo tenía curiosidad por saber dónde estaba. Fui hacia la caravana y pude oírlo roncando fuerte antes de llegar a la puerta. Lo desperté
y le pregunté suavemente qué necesitaba en la casa. Me dijo que no había salido de la caravana en toda la noche. Pensé, probablemente estaba sonámbulo. Sin embargo, cuando volví adentro, noté que había nevado ligeramente durante la noche y las únicas huellas que llevaban hasta la caravana eran las mías. Un par de días después, mudé a mis 2 gatos. Estaban muy nerviosos, gruñendo, actuando fuera de su carácter, especialmente en medio de la noche. Lo descarté completamente, ya que era un lugar nuevo y obviamente estaban incómodos. Finalmente, logré hacer la habitación habitable y ellos no cruzaban el umbral. La primera noche que dormimos en la habitación fue cuando comencé a temerme por la casa. La cama estaba contra una ventana que daba al campo de maíz, y mi novio insistió en dormir del lado exterior de la cama, dejándome junto a la ventana. Sentí una horrible sensación. Algo estaba justo fuera de la ventana y me puse tan nerviosa que casi lloro. Le seguía diciendo que había algo afuera, pero él decía que estaba exagerando, lo cual era estúpido, porque yo no soy de exagerar. Has pasado toda tu vida siendo lógica y tranquila, y cuando algo raro pasa, nadie te cree. Dormí en el sofá. Al día siguiente, noté una huella de mano en la parte superior de la ventana de la habitación que había limpiado el día anterior. Puse mi mano junto a la huella y era 3 veces más grande que mi propia mano, más grande que cualquier huella de mano que haya visto. No era solo una huella, sino que estaba alargada, como si la mano hubiese sido arrastrada por la ventana. Aún podría haber alguna explicación, aunque había limpiado esa ventana el día anterior y lo habría notado, excepto que la huella estaba a más de 9 pies de altura, justo encima de un sótano de carbón abierto. Le mostré la huella a mi novio y me dijo algo sorprendente. Su exesposa también pensaba que algo raro pasaba en la casa. Un día, ella estaba cocinando y él había llegado del trabajo. Su espalda estaba hacia él y tuvieron una conversación completa. Luego ella miró por la ventana de la cocina y vio cómo él llegaba en su camión. Él lo siguió ignorando, diciéndome que estaba paranoica y demás. Durante todo este tiempo, asumí que tenía razón, desestimé mis instintos y seguí las cosas como si nada. Entonces, una mañana de primavera, me levanté para usar el baño. Eran las 4:46 de la mañana y sabía la hora porque miré mi teléfono al levantarme. Toda la habitación estaba iluminada por el amanecer y me subí tranquilamente de nuevo a la cama. La casa tiene paneles de madera y, debido a mi aracnofobia, había movido la cama unos 5 centímetros de la pared, donde estaba nuestra cabeza. Me acosté y metí mi brazo bajo la almohada, con la mano colgando por el borde. En el momento en que cerré los ojos, una mano helada me agarró la muñeca y me tiró hacia abajo, fuerte. Salté de la cama y, aterrada, sacudí a mi novio para despertarlo y le pregunté si estaba bromeando conmigo. No lo estaba. Nunca olvidaré ese agarre porque tuve que luchar para recuperar mi mano. Llamé a mi amiga cercana y me dijo, «Sabes que hay un cementerio a la vista de tu habitación, ¿verdad?» Lo había olvidado, pero como soy una persona práctica, nunca se me había ocurrido que pudiera haber alguna conexión. Ella dijo, «Probemos algo». Vino con una ramita de salvia y purificamos la casa. Nos reíamos de nosotras mismas mientras lo hacíamos, pero la verdad es que, después de eso, nada raro pasó. Bueno, excepto que caí en un agujero en el suelo, pero eso lo culpo a mi torpeza. La relación se fue apagando, me mudé, pero seguimos siendo amigos. Él dice que desde que me fui, nada extraño ha pasado. Tenía 17 años y estaba trabajando en la casa de mi bisabuela. Ella es muy mayor, se llama Constance. No ha caminado en años, acaba de cumplir 100 años y pasa todo el día acostada en su cama. A menudo voy a visitarla a esta casa antigua en la que ha vivido durante unos 60 años. Tiene una vista increíble del río. Desde su dormitorio se ve una de las mejores vistas de todo el pueblo. No es que ella pueda ver nada, porque está casi completamente ciega. Siempre tiene estas historias.
sobre cómo todos los niños de la escuela jugaban en su jardín delantero. También me ha contado que hombres habían estado en su casa por la noche y la torturaban, pero eso no tiene nada que ver con esto. En fin, una mañana la visité y le pregunté si había algo que necesitara hacer en la casa. Ella me dijo que revisara el jardín y lo arreglara un poco. Así que salí de la casa y me puse a inspeccionar. Al lado de su porche, por donde entra todo el mundo, hay un camino muy estrecho. Es solo un pasillo entre la casa y un terraplén. Miré hacia abajo. Parecía ser un pequeño camino que lleva a ningún lado, y noté que había muchas hojas que necesitaban ser recogidas. Arriba del camino había ramas y vegetación, así que fui adentro, cogí un rastrillo, me puse unos guantes y me dirigí allí. No era más que unos 10 metros, pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que el camino parecía girar hacia detrás de la casa. Lo seguí y entré en un espacio abierto muy extraño, de unos 5 x 5 pies. No parecía haber otra forma de acceder a este cuadrado de 5 x 5, pero me di cuenta de que había una puerta. Estaba construida en la pared, no en su casa. Estaba cubierta de helechos, palabra escocesa para helechos. Y entonces aparté algunos de ellos. Parecía que la puerta tenía algo escrito en ella. Así que despejé todo y me alejé para inspeccionarla. Claramente ponía sala de juegos en ella. Eso tenía sentido para mí, porque era una escuela, ¿no? Pero luego noté que la puerta tenía un candado. El candado parecía sólido, aunque el metal al que estaba sujeto parecía muy antiguo. Lo intenté y no se movió, pero vi que había un pequeño agujero en la puerta. Puse la linterna de mi iPhone para intentar ver dentro, pero parecía que tenía otra capa de madera detrás de ella. Así que regresé adentro. Subí a la habitación y le pregunté sobre esta pequeña habitación en la parte de atrás. Le mostré la foto, que aún tengo, y no la reconoció. Probablemente porque está prácticamente ciega. Todo lo que dijo fue: no, la sala de juegos estaba abajo, bajo las escaleras, cerca de la puerta. Había 2 habitaciones en la parte de atrás, pero eran solo almacenes. No recuerdo que nunca haya habido una sala de juegos allí atrás. Así que le pregunté dónde estaban estas habitaciones. Me dijo que estaban arriba, en el terraplén, también construidas en la pared. Así que volví a salir. Subí, usando el costado de la casa y la pared del terraplén, como algo sacado de Spider-Man, y logré encontrar 2 puertas de madera tipo trastero. Me acerqué y noté que los candados estaban increíblemente oxidados. Podía simplemente arrancarlos, así que lo hice. Ahora, mi abuela tenía razón. Era solo un viejo almacén. Lo abrí y estaba vacío. Solo había un tipo de tela vieja en el suelo. Entonces le pregunté a mis abuelos, la hija de Constance. Ella no sabía nada sobre estas habitaciones, a pesar de haber crecido en la casa, y me lo dijo claramente. Le pedí que viniera a ver, así que vino. Pasamos por el mismo proceso, solo que esta vez fue mucho más largo para subir, y cuando llegamos a las puertas construidas en la pared, su única observación fue: oh, peculiar. Mejor ve a ver a la abuela porque pronto tendremos que llevarte a casa. Aún me da escalofríos pensar en lo desconectada que está esta pequeña habitación cerrada en la pared de la sociedad. Mi bisabuela no recordaba que existiera, y mi abuela parecía no tener interés. Nadie vería esto desde ningún otro lugar. Este pequeño espacio de 5 x 5 está allí. Al otro lado de la pared, solo hay una gran colina, en la que supongo que la habitación fue construida. Encima, está completamente cubierta de ramas y hojas. Esto probablemente ocurrió hace unos 15 años. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi grupo de amigos solía pasar mucho tiempo en la casa de un amigo en particular, porque era enorme. También era una casa bastante antigua, pero sus padres no tenían problema en dejarnos prácticamente apoderarnos de la casa cuando estábamos allí. Preparábamos la cena para unas 10 personas, nos quedábamos despiertos hasta tarde escuchando música y jugando videojuegos, y nunca les molestaba. Bueno,
Una noche estábamos todos sentados en su habitación, viendo la tele. Estaba oscuro, las luces estaban encendidas, pero las cortinas estaban abiertas. De repente, 2 personas en lados opuestos de la habitación saltaron como si las hubieran asustado y empezaron a mirar alrededor. Ambos explicaron que vieron en el reflejo de la ventana, en el segundo piso, por si acaso, a alguien cruzar la habitación. Ninguno de nosotros se había movido. Eso asustó a algunas de las chicas, así que tuvimos que calmarlas un poco. Pasan un par de semanas y encontramos un paquete de cartas en la casa de nuestro amigo que tenía letras en ellas. Alguien sugirió que podríamos usar esas cartas como una tabla Ouija y averiguar si la casa de nuestro amigo estaba realmente embrujada. Conseguimos una gran tabla de madera, creo que era la parte superior de una mesa en otro tiempo. Organizamos las cartas en un círculo alrededor del borde, con 2 cartas adicionales, hechas a mano de Sino. Conseguimos un vaso y comenzamos. Empezó a responder preguntas, diciéndonos que era un hombre que solía vivir en la casa y que había muerto allí. Le preguntamos cuándo había muerto y solo obtuvimos la respuesta: hace mucho. Preguntamos si él estaba moviendo el vaso y dijo que sí. Aquí fue donde decidí ser tonto y le pregunté si podía mover algo más aparte del vaso. Sí. Todos nos detuvimos y escuchamos el sonido de algo moviéndose, pero no pasó nada. Preguntamos si había movido algo. Sí. De nuevo, no pasó nada, así que seguimos con más preguntas. Eran como las 10:30 p.m. Después de un rato más, dijimos adiós. Creo que al menos uno de nosotros sabía lo suficiente sobre las reglas de la Ouija para cerrar la conversación correctamente. Y poco después, nos fuimos a casa, un poco asustados, pero disfrutándolo de todos modos. Caminaron conmigo otro amigo que vivía cerca. Cuando entré a mi casa, mi mamá me llamó y me dijo que tuviera cuidado en mi habitación porque un espejo se había caído de la pared más temprano y no estaban seguros de si habían recogido todos los pedazos de vidrio. Cuando le pregunté cuándo había pasado, me dijo: «Oh, alrededor de las 10:30, la misma hora en la que pedí al espíritu que moviera algo. Esa noche no dormí bien». Si te gustan este tipo de historias, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.